Vamos a buscar en nuestras Biblias, iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. Y hemos titulado esta meditación Fuente de Poder Inagotable. Fuente de Poder Inagotable. Lo más probable, iglesia, es que no terminemos hoy, sino que nos quede algo para el próximo domingo. Porque el Señor lo que pretende es que podamos entender algo precioso, que en el camino pues usted se va a ir dando cuenta de lo que estoy hablando. Tenemos Hechos capítulo 1, verso 18, iglesia. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como siempre, Señor, altamente agradecido contigo por el privilegio inmerecido de poder, Señor, por medio de tu palabra exhortar y a la vez ser exhortado. Que sea esta tercera persona, que es Dios, de la que vamos a hablar, Señor, el que tome el control, porque Él es el revelador, Señor, y autor de tu palabra. Que podemos tener por medio de Él autoridad, Señor, y clamamos a la sabiduría también de Él para que tu palabra pueda fluir entre nosotros, pueda hacer efecto, Señor. Y lo que siempre te pedimos es humildad, Padre, es amor para poderla compartir. Y que así cada uno de nosotros, Señor, disponga nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tú tienes preparado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Jesús dio una enseñanza de las tantas que dio, que a mi forma de ver tiene un gran significado para lo que nosotros vamos a tratar de exponer esta mañana. Y en una de sus intervenciones, Él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que diste, le dijo, estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las buenas nuevas, el evangelio. Se las diste a niños, le dijo, y no a sabios. Y eso lo hiciste, Padre, le dijo, porque así te agradó a ti. Y eso lo lleva a uno, iglesia, a poder extender sus pensamientos en el sentido de que el Señor le pueda regalar a usted cierta exhortación que quiere dar. Y eso lo tomo yo en el sentido de que al niño a que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo significa una persona con un corazón de niño. Para poder entender las cosas que no tenemos mucho acceso nosotros a comprender de lo que el Señor nuestro Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras. Porque debemos de reconocer primeramente que tenemos un Dios infinito, que su palabra nos ha enseñado que nuestros caminos y los caminos de Él, nuestros pensamientos y los pensamientos de Él difieren pero tremendamente. Y habla de distancias inalcanzables, es la comparación que Él hace. Eso me lleva a la conclusión a mí de que mi Dios infinito y yo como creación tengo una mente finita, que hay cosas
que yo las tengo que creer por fe. Aunque tal vez mi mente no alcance a comprenderlas como deben de ser, pero las creo. Y es ahí donde yo puedo establecer en mi forma de pensar y de ver, mi forma de hacerlo. Cuando Jesús le dice que lo alaba, porque esas cosas, le dice, no se las diste ni a sabios ni a entendidos, sino a niños. Porque el sabio y el entendido no tiene el corazón de niño, sino que él se deja y quiere analizar con su mente, la cual él ha estudiado, la ha desarrollado, así como todos nosotros. Pero para él es más poderoso su conocimiento que dejarse ir por un camino de fe. Ejemplo sencillo, la creación. ¿Qué no sabemos nosotros lo que la ciencia habla acerca de la creación? ¿Qué es lo que nosotros los cristianos creemos? Y en un principio Dios creó los cielos y la tierra, punto, yo lo creo. A mí me basta eso. Y la tierra estaba desordenada y vacía, yo lo creo, que mi Dios la creó y la reordenó, yo lo creo. Viene el científico y con esa mente grande que él tiene y sus estudios, él dice que no, que eso no puede ser. Porque no puede haber un ser superior a lo que él piensa. Es el orgullo que todos los seres humanos tenemos. Entonces viene él y se inventa algo que cuando usted, quitando su religiosidad, quitando su conocimiento bíblico, lo analiza mentalmente, usted dice, me es fácil más creer en lo que dice Dios que en lo creer que este Señor dice. Porque ellos hablan de una explosión o de una partícula que comenzó pic, 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 en millones y millones de años, de repente, ¡pum!, evolucionó. Y se convirtió en otra cosa, y una chispa, y pa, y ahí salió usted. En cambio, para mí es más fácil creer en que yo tengo un Dios de orden. Y la misma creación me lo enseña. Y no necesito ser el científico para decir, qué increíble ese diseñador que nosotros tenemos. No necesito ser inteligente. No necesito ser el gran científico. La misma foto, la misma ciencia me revela esa grandeza y me hace pensar a mí, no como cristiano, sino como un ser humano común y corriente. ¿Y cómo esto se va a organizar de un desorden? Digo yo, no puede ser. Y me pongo a pensar en ejemplos tan burdos como los he mencionado aquí con el respeto de ustedes, como una baraja de un naipe que yo la agarre y la tire. ¿Cuándo esa baraja me va a quedar ordenada? Del 1 al rey o a la reina o a la jota, lo que usted quiera, nada. Si yo la tiro, una explosión, eso va a caer en desorden, no puede haber un orden. Eso lo pienso yo no cristianamente, sino que naturalmente. Entonces digo yo, eso no puede ser. Un desorden no puede haber formado un orden como está establecido dentro de la creación. Y se va usted a la Biblia y ya entramos en el cristianismo y se va al libro de Job, el primer libro que dice la Biblia para muchos estudiosos, que es el primer libro de la Biblia antes que Génesis. Y usted encuentra en Job declaraciones como que la tierra no la sustenta nada. Y usted se queda asombrado. El primer libro de la Biblia declara, da a entender que la tierra está girando sobre su mismo eje, que la ciencia ha descubierto. ¿Cuándo lo descubrió la ciencia? Cuando Job lo escribió. Y usted comienza a analizar todo eso, iglesia. Cuando la ciencia le revela la distancia en que está el sol, la luna y todo eso, lo que influye la luna con la marea, hasta con un embarazo, que con tanto que la luna estuviera más cerca o el sol más retirado se congelaría, o más cerca no existiría nada porque estaría quemado todo. Y usted ve la exactitud, dice, esto no puede venir.
de un desorden. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fe y decimos, creo lo que la Biblia dice es la verdad. Y así por el estilo, que usted se originó y que viene de los monos, tal vez la abuelita de ella, porque a mi abuelita nunca le vi cola, ni a mi bisabuela. Tal vez ellos le vieron cola, yo no sé, pero yo no vengo de los monos. Ellos sí dicen, vaya, está bueno. Para mí es más fácil creer cuando yo veo esos programas de National Geographic o History Channel o todos esos grandes programas y que comienzan a la formación del feto en el vientre de una madre, a originarse los huesos de aquel feto, hermano, y comienza el crecimiento y 9 meses es una madre alimentando en su vientre al niño. Digo, y esto tiene que ser una creación perfecta. Esto no puede venir que una casualidad de un mono. Entonces digo yo, tiene que haber un creador. Entonces voy a la Biblia y dice que Dios del polvo, dice, formó al hombre. Me es más fácil creerlo. Y de la costilla del hombre, dice, sacó la mujer, la varona, la compañera idónea del hombre. Y digo yo, me es más fácil creer. Entonces yo ahí voy aplicando la fe. Y aunque no logre entender cómo Dios creó, sino que yo sí creo que tengo un Dios de orden y me hace ver la creación y veo la naturaleza, entonces yo lo creo por fe. Aunque hay muchas cosas que desconozco, yo no puedo ver. ¿Y cómo lo hizo Dios? Eso, ahí solo dice que tal día hizo tal cosa, tal día hizo la otra, y eso es lo que yo creo. La ciencia no lo cree. La ciencia se va por otro lado, completamente distinto. Entonces hay cosas, iglesia, para ir aterrizando, de que no son muy comprensibles de Dios. Yo no las puedo entender, pero sí las creo. Hay cosas que pueden tener su explicación y cosas que usted tiene que ir por fe. La Biblia dice que el arca de Noé quedó en el monte Ararat. Yo lo creo. ¿Y quién la ha encontrado? Nadie. Por medio de lo último en tecnología han tomado ciertas fotos donde creen que ahí está el arca y se ve una media formación que pudiese ser el arca. Y expediciones de todos los tiempos actuales también han tratado de llegar. Los helicópteros no se pueden acercar por una corriente que pasa. Y así como está avanzado la tecnología y todo, y no pueden llegar, y van a la luna, y van a Marte, y no pueden llegar a ver el arca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que Dios quiere que usted y yo las creamos, aunque no lo entendamos, por fe. Y eso es lo que pasa con el tema que nosotros vamos a tocar esta mañana, que es acerca de la tercera persona de la Trinidad. Problema tremendo para el ser humano, la palabra Trinidad. Porque está hablando de un Dios trino. No habla de 3 dioses, sino que habla de un Dios con 3 personas. El Hijo es igual que Dios, Padre. El Padre es igual que el Hijo. El Hijo y el Padre son igual que el Espíritu Santo es igual que el Padre y el Hijo, pero son un solo Dios. ¿Lo entiende, iglesia? No, ¿verdad? Ni yo tampoco. Yo no lo entiendo, pero ¿sabe qué? Lo creo. Lo creo también porque la Biblia me lo demuestra, aunque no me lo diga así específicamente, pero me lo demuestra. Entonces mucha gente, como no quiere tener ese corazón de niño y creerle a su Padre, porque Jesús lo dijo, estas cosas le dijo, esto no se lo ha dado ni a sabios ni a entendidos, sino a niños, porque el niño cree lo que su padre le dice. El niño confía completamente en su padre y su padre tal vez le miente, pero él sigue creyendo en su padre, porque es un niño y admira a su padre. Y a eso es lo que se refiere Jesús cuando habla de eso, iglesia.
Entonces yo le doy gracias a Dios de tener ese corazón de niño y no esa mente privilegiada para estar cuestionando lo que no logró entender. Porque de esto de la Trinidad, usted sabe que han salido muchas sectas. Que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo solo es un viento, que no sé qué, y tantas cosas que se dicen. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón que dijo Jesús. Sino que tienen una gran inteligencia según ellos, y no es tanto la gran inteligencia, sino que para mí es el orgullo del hombre, el no aceptar que hay un ser superior, sino que ellos son los seres superiores. Vamos a hablar de esta tercera persona, pero vamos a tratar de que la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos expliquen ciertas cosas que es necesario que nosotros como iglesia las sepamos. La Biblia dice en el texto leído, recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder, para ir adelantando, la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia del Señor? Es toda persona que ha llegado a un arrepentimiento, le ha abierto su corazón al Señor. El Espíritu de Dios le dice a esa persona que es un hijo de Dios, es la iglesia. Esa persona ha pasado a ser miembro, ha pasado a ser templo y morada del Espíritu Santo, de ese poder. ¿Y cuántos podríamos decir esta mañana que tenemos ese poder dentro de nosotros? Yo lo digo, usted no lo dice. Amén. Ahora le hago una pregunta y me la hago yo. ¿Y hacemos funcionar ese poder dentro de nosotros? Porque es un poder, es dinamo, dinamita lo que andamos adentro. Dinamus. ¿Lo hacemos funcionar? Yo no tengo ninguna duda, y lo digo con mucho respeto, de que el Espíritu de Dios mora dentro de mí. No tengo ninguna duda. Pero yo me cuestiono, ¿y dónde tengo el poder? Digo yo. Si en todo momento, la mayoría de veces soy vencido. Estamos hablando espiritualmente. Y ya va a ver usted que también el Espíritu de Dios da fortaleza física. Nosotros siempre hemos hablado y lo hemos dicho, y hay unas series por ahí de un estudio que el Señor permitió, que hablando de las tres personas y un solo Dios, cada persona ha tenido su protagonismo, le llamo yo con un gran respeto. Dudo que esa sea la palabra correcta, pero esa es la que hasta ahí llego yo, hasta ahí me llega la neurona que ando nada más. Cada uno ha tenido su protagonismo, cada persona. Dios en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, Dios Hijo. Después del Cristo resucitado, que transita por la tierra resucitado 40 días y asciende a los cielos a la diestra de su Padre, que es donde tiene que estar, y Él lo manifestó de esa manera. Pasamos a la era en la que estamos la iglesia de la tercera persona, que es Dios, el Espíritu Santo. Pero lo lindo de todo esto es lo siguiente, que nunca ha estado solamente esa persona, sino que ha estado la Trinidad en los tres tiempos, si usted le quiere llamar así. Siempre han estado juntos. Y eso es lo que vamos a tratar de poder aprender según lo que la Biblia nos dice, para evitar confusiones. Lo primero es saber que sí es un solo Dios. Si quiere, busca conmigo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y le quiero decir que hay muchos textos más de lo que nosotros vamos a hablar ahorita, pero no podemos darnos el lujo de tenerlos todos. Deuteronomio 6:4, cuando todos conocen el contexto de Deuteronomio, la nueva generación, los que lograron sobrevivir del desierto, del castigo de Dios por la desobediencia a los padres de ellos, logran llegar
ya al río Jordán para pasar a la tierra prometida. Y aquí Moisés le está dando las últimas indicaciones de la ley. ¿Por qué? Porque ni se acordaban de eso. Los que recibieron la ley, todos quedaron muertos en el desierto por desobedientes. Entonces ya esta nueva generación, por eso Deuteronomio se conoce también como la nueva ley. O la otra, es la misma ley, solo que es dada a los nuevos. Y les dice, oye Israel, le dice, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es. Eso en el Antiguo Testamento usted puede encontrar en Levítico y en otras partes, pero no tenemos tiempo para todo eso. En Primera de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, Pablo a Timoteo, porque hay, le dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, le dice Timoteo, lo que estamos hablando. En la primera epístola de Juan, el capítulo 5, el versículo 7, está esta siguiente declaración. Si gusta, iglesia, anótelos y en su casita usted tranquilo los puede buscar y leerlos tranquilamente. Yo aquí se los voy a leer. Primera epístola de Juan, el capítulo 5, verso 7 dice, porque tres, dice, son los que dan testimonio en el cielo, dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice, iglesia? Y estos tres, dice, son uno. Entonces, si nos ponemos sinceros nosotros y dejamos de religiosidades y espiritualidades y aterrizamos, yo no entiendo esto. Yo le soy sincero, yo no lo entiendo. Pero lo creo, fíjese. Y lo creo de corazón, iglesia. No lo creo solo para decírselo a usted, no, eso no me interesa, lo creo porque yo lo creo. ¿Y sabe qué otra cosa? Y mis creencias dentro de mi ignorancia tienen sus fundamentos. Porque hemos leído la Biblia. Y la Biblia nos dice, debes de entender que en ningún momento te está hablando de tres dioses distintos. Te habla de que ese Dios trino está dividido, compartido, como usted le quiere llamar, la palabra que quiere emplear, pero son tres personas, donde las tres son iguales: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres, ya se va a dar cuenta usted, han estado siempre en funcionamiento en todos los tiempos. Ahora, la Trinidad está compuesta de tres personas. Vaya conmigo a Génesis 1:26 o anótelo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios. Póngale atención a estas palabritas y le quiero hacer una pregunta y se la contesta solamente usted. ¿Cuántas veces, iglesia, había usted leído esto? ¿Cuántas veces se había detenido usted en esta palabra? Entonces dijo Dios, hagamos. No dice hice. Hagamos. ¿Qué entiende usted por hagamos? ¿Qué entiende? Entonces ahí es donde le digo, iglesia, lo que Jesús dijo, aquí está. No es para sabios, es para niños. Así como usted lo entiende, que usted le dice a dos personas, hagamos este trabajo, está involucrando ¿qué? Otras personas. Yo no tengo otra forma de entenderlo y como le digo, no es que sea sabio. Y de ponerle un poquito de atención a lo que las Sagradas Escrituras lo dicen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, no dijo a mi imagen, a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar y todo eso, vaya.
Entonces ahí estamos viendo el Dios Trino. Dios dijo, hagamos. Dios dijo, en base a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está con las otras personas. Ahora Génesis 3:22. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, dijo, el hombre es como uno, ¿de quién? No dijo es como yo. ¿Como uno de qué? De nosotros. ¿De cuáles otros? ¿De cuáles otros, iglesia? De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Un Dios trino. Jehová, Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, uno. Con 3 personas, dividido en 3 personas. Y aquí lo está viendo usted. Y Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo y el mal, y eso ya no nos interesa. Bueno, ahora veamos lo que yo le decía a usted, que siempre han estado los 3 en cualquier evento. Hoy vamos al Nuevo Testamento, busque Mateo 3:16 al 17. Aquí habla del bautizo de Jesús. Así como la salvación, los 3 se involucran. En el bautizo de Jesús, los 3 estuvieron involucrados, las 3 personas. Jesús, el Dios hecho hombre, llegando en obediencia al bautizo. Y vea usted lo que dice. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí dice, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dios Hijo llega a bautizarse. Dios Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que hay un principio, que mientras el Espíritu de Dios no descendiera sobre nuestro Señor Jesucristo, no tenía Jesús la autoridad de comenzar su ministerio predicando. Antes del bautismo Jesús no predicó. Pero hoy vamos a la otra persona que está involucrada aquí. Y dice, verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿quién? Dios Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. 3 personas, no 3 dioses. ¿Involucrados a dónde? En el bautismo de Jesús también. Jesús llegando a bautizarse, el Espíritu de Dios descendiendo y descendiendo con profecías, por profecías ya dadas en el Antiguo Testamento, las cuales usted las va a ver hoy, por lo menos una de ellas. Y Dios Padre confirmando lo que estaba pasando, que Él era el Mesías que se había prometido. Sobre Él dice, yo tengo complacencia. Y en otro dice, y hagan lo que Él dice. Entonces vemos las 3 personas actuando siempre. Y en la 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo en su despedida dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La despedida que el apóstol Pablo está haciendo en la carta a los Corintios involucra ¿qué? Un Dios, nada más. Pero involucra además que las 3 personas. Entonces, esas son las cosas, iglesia, donde si nosotros nos ponemos sinceros con nosotros mismos, de corazón, la cree, yo le podría aceptar y le acepto, así como yo sé que yo creo esto. Pero yo no entiendo
Yo no alcanzo a comprender esa magnitud de lo que la palabra de Dios me explica. Estos son los conceptos que están en las Sagradas Escrituras que estamos obligados como iglesia a estudiarlos, a ser honestos con nosotros mismos. Porque la palabra Trinidad confunde a muchas personas. Y entonces cuando va al Antiguo Testamento y cuando lee que Jehová un solo Dios es y que no hay otro Dios y es la verdad, bueno, y entonces la Biblia se equivoca, pues. Pero es por eso. Porque el Dios Trino está en tres personas, donde todas las personas son lo mismo. Tienen los mismos atributos. ¿Atributos qué? Que solo la divinidad los tiene. Ningún ser humano los tiene. Solo la divinidad. Y los tres poseen los atributos divinos. Entonces aquí es donde, por esa razón, como hace unos minutitos atrás dije, podemos nosotros decir de los protagonismos en los diferentes tiempos. Lo manifestamos también de otra manera. Alguna persona quiere conocer a Dios Padre. La única manera que lo va a conocer es estudiando el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el protagonista es Él. El Antiguo Testamento es Dios con la nación de Israel tratando. Ahí no existe iglesia. Allí es Dios e Israel. Israel ofendiendo a Dios, Dios perdonando a Israel. Dios castigando a Israel, Dios aguantándolo, Israel aguantándolo de Dios. Israel pidiéndole perdón a Dios y Dios abriéndole los brazos. Ahí está. Cómo Dios actuaba, cómo es el pueblo, y nosotros, con el respeto que usted se merece, somos igual que el pueblo de Israel. Buenos para criticar, pero si nosotros analizamos los errores de la nación de Israel con Dios, con su proveedor, con el que lo rescató, idéntico. No nos quedamos atrás. Solo que no somos Israel, somos la iglesia de Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entrarle. ¿Cómo? Con fe, hermano. Y la Biblia nos da las explicaciones necesarias. Entonces nosotros, para iniciar, para ver la diferencia del Espíritu de Dios, de la tercera persona, que nosotros nos vamos a enfocar hoy, la que la iglesia tiene en su corazón, adentro, en su interior, y que, como dice el libro de Hechos, es un poder inagotable el que andamos y no lo sabemos usar. Esa tercera persona actúa diferente en este tiempo que en el pasado, completamente diferente en la forma de actuar en la persona. ¿En qué sentido? Que en ese tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no permanecía para siempre en ninguna persona. El Espíritu de Dios era enviado a misiones, si usted le quiere llamar así. Involucrado en todo, involucrado en la creación, involucrado en dar la vida, involucrado en dar fuerza, involucrado en dar sabiduría, involucrado en dar revelación, pero ¡fum!, se retiraba. David le pidió a Dios y le dijo que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Le dijo, ¿por qué? Porque David había visto cuando se le quitó a Saúl el Espíritu de Dios. Y el trauma en que entró Saúl, el primer rey de Israel. Entonces es completamente distinto, iglesia, y muchos de nosotros eso no lo valoramos. Que el cristiano, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios es el sello, es la garantía, son las arras de que Cristo viene por él y nadie lo puede arrebatar. Y es un gran poder. ¿Por qué? Porque es Dios quien anda dentro de usted. Pero como que si nosotros, como que si nada. Si es que eso es lo tremendo, iglesia. Por eso es que
La Biblia nos enseña la diferencia para que tal vez así, de esa manera, nosotros podemos comenzar a valorar lo que tenemos adentro. El rol que tuvo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue en el rol de la creación. Génesis 1:2, capítulo 1, verso 2. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, la tierra, dice, era un caos total, pero ya estaba la tierra. Por eso muchos, y yo soy de la opinión, fue una recreación, porque la ordenó. ¿Ordenó qué? Lo que ya estaba. Y dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y aquí es donde vamos. Y el Espíritu de Dios, dice, iba y venía sobre la superficie de las aguas. Estaba involucrado en la creación, en el ordenamiento de la creación. También fue incluido el Espíritu Santo en la creación de los seres humanos. En Job, capítulo 33, versículo 4, dice la Nueva Versión Internacional, el Espíritu de Dios, declara Job, me ha creado, dice, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Mira combinación de palabras. Y eso es lo que muchas veces el orgullo del hombre no lo quiere hacer entender. Por ejemplo, ¿y dónde está nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. Cuando se presentan con Moisés los 3 ángeles, hay unos ángeles que no reciben adoración, pero el ángel de Jehová permite que se inclinen ante él. Y en los siguientes versículos dice, y Jehová, y no podía ver yo a Dios, dice, porque el hombre que ve a Dios muere, ya Dios no es el ángel de Jehová. Entonces eso, hermano, es lo que nos lleva a lo que Jesús dijo de corazón de niño. Gracias, Padre, le dijo. Que a tu iglesia le has dado ese corazón de niño para poder entender esto, creerlo de esa manera. Nehemías revela el rol de enseñar que el Espíritu Santo tenía. En Nehemías 9:20 dice, con tu buen espíritu le diste entendimiento. No les quitaste tu maná, lo pone como proveedor. Le diste agua para calmar su sed. Mire toda la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también. Hay un salmo que da testimonio de lo que venimos hablando acerca de los atributos de Dios. Todos sabemos de la omnipotencia, todos sabemos la omnisciencia, que Él lo sabe todo. Sabemos de la omnipresencia, que Dios está en todo lugar, que Dios lo sabe todo, su omnisciencia, que Dios lo puede todo, su omnipotencia, y así el Espíritu Santo también los tiene. Aquí sí me gustaría que fuera conmigo al Salmo 139. Versículo 7 y sus siguientes. Póngale atención, iglesia. Recuerde, estamos hablando de la tercera persona. Estamos tratando de establecer la diferencia del Antiguo Testamento, cómo actuaba a cómo actúa hoy. Dice el versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
¿A dónde? Dice, me voy a esconder de ti. La omnipresencia. Verso 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ahí, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como un día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Verso 13. Aquí va, mire, dando la vida. Tú, le dice, formaste mis entrañas. Mire el salmista lo que dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy, le dice, maravillado cuando me enseñaste esto y me lo revelaste y me iluminaste para comprenderlo. ¿Cuántos de nosotros esta mañana podríamos decir lo mismo que el salmista? Estoy maravillado. ¿Y por qué no lo dice? Estoy maravillado que la revelación que me está dando. Hermano, esto mismo sucede con nosotros. Así nos vio a cada uno en el vientre de nuestra madre. Así nos formó. Y ese poder andamos dentro de nosotros. Te alabaré, le dice, porque formidable, maravillosas son tus obras. Verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mire la declaración del versículo 16. Mi embrión desde ahí me vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Qué barbaridad, iglesia. También el Espíritu Santo, y aquí es donde vamos, dio fortaleza física a hombres del Antiguo Testamento. Ese mismo Espíritu Santo es el que habita dentro de ti hoy, como iglesia que eres. Yo solo te invito a que te hagas una pregunta. ¿Y por qué esto no sucede en mi vida, pues? ¿Cree usted que puede ser problema del Espíritu Santo? Es problema de nosotros, hermano, que lo andamos contristado, ahogado. Mire, busque conmigo el libro de Jueces, el capítulo 14 y el versículo 6. Jueces capítulo 14, versículo 6. Lo tenemos, iglesia. Y si no, creo que ahí lo pusieron. Y el Espíritu de Jehová, oiga bien, vino, no andaba con él. No andaba con Sansón. Y Sansón era un nazareo. Un hombre elegido por Dios desde el vientre antes de nacer para nazareo. Un nazareo no se podía cortar el cabello, no podía tomar sidra. Era un hombre dedicado completamente a Dios. Eso era Sansón, pero Sansón se desvió completamente. Pero mire aquí, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Quién le dio la fuerza? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Y termino con el último rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en relación con el Mesías. Isaías profetizó lo siguiente. Isaías capítulo 42. Fíjese que se me olvidó poner el versículo, pero búsquelo ahí usted. Dice Isaías capítulo 42, tal vez me ayuda, pastor.
Este es mi siervo, dice, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Oiga bien esto. Sobre él he puesto mi espíritu y llevaré justicia a las naciones. ¿Dónde pasó esta profecía? En el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nos vamos a quedar para el otro domingo darnos cuenta de ese poder que andamos nosotros y verlo con ejemplos del Nuevo Testamento de personas que caminaron con el Señor y que caminar con el Señor, usted se va a dar cuenta, no significa nada si usted no tiene un encuentro con el Cristo resucitado y permite que el Espíritu de Dios descienda sobre su vida para siempre y sea Él el que le dé el poder. 42:1 es el Isaías 42:1. Gracias, pastor. Eso vamos a ver el otro domingo, pero usted ya se dio cuenta del rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegaba a la misión y se retiraba de la persona o de lo que iba a hacer. Hoy el Espíritu Santo desciende sobre tu vida y es para siempre. Ese poder está dentro de cada una de las personas que somos su iglesia. Y ese poder está dispuesto para que usted, a partir de hoy que se ha dado cuenta lo que significa ser templo y morada de Él, comience a actuar en su vida y usted comience a abrirle en realidad su disposición y tomarlo en cuenta para cualquier ejecución. Él te puede dar la iluminación, Él te puede dar cualquier tipo de poder para vencer la situación que sea. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias porque nos permite, Señor, por medio de las Escrituras, al escudriñarlos, podernos dar cuenta, Padre, que dentro de nuestra mente finita, tal vez no comprenderlo al 100%, Señor, pero sí podemos, Señor, esa fe fundamentarla en tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido saber que eres uno y que no hay tres dioses, pero que sí son tres personas. Que Dios Hijo es igual que Dios Padre, que Dios Padre es igual que Dios Hijo, que Dios Padre y Dios Hijo son igual que Dios Espíritu Santo. Y hay un solo Dios Trino. Gracias, Señor, porque el corazón del niño que tenemos por medio de tu palabra nos hace, Señor, poder caminar en fe y creerlo de todo corazón. En lo que usted medita y le podemos pedir al Espíritu de Dios que se manifieste en nuestras vidas, podemos llegar hasta pedirle perdón porque ni lo tomamos en cuenta y estamos en la era de Él.